Bienvenidos y bienvenidas, señoras y señores, a la clase número 2 para ser agente inmobiliario. Si estás en esta clase y no te has visto la primera, te la dejo por aquí arriba, pero vamos a ponernos con esta clase que va a tratar sobre la documentación que debes de tener en cuenta para una propiedad. Así que, sin más dilación, os voy a compartir pantalla para que veáis un archivo que he preparado. Bueno, sinceramente ya lo tengo preparado de antes porque es algo que siempre ha ido conmigo cada vez que he ido a captar una propiedad, ¿vale? Ahora os explicaré y lo vais a entender. Como veis, en este archivo lo primero que pone es documentación necesaria para la publicación del inmueble, ¿vale? Aquí vemos la nota simple de la vivienda, máximo 3 meses de antigüedad y certificado de eficiencia energética. Vamos a ir por pasos. ¿Qué es una nota simple? Básicamente, lo primero que debéis de hacer antes de captar una propiedad es ver cómo está esa casa. O sea, podéis captar la casa, o sea, podéis firmar el contrato con el propietario, pero lo primero que debéis de hacer es pedir una nota simple, ¿vale? ¿Dónde se va a pedir esto? Tenéis dos opciones, hacerlo de forma física o hacerlo de forma digital. Sinceramente, creo que nadie lo hace de forma física. Pagas 5 euros más o menos de forma física y si lo haces a través de lo digital pagas el doble, pagas entre 10 y 15 euros, más o menos, por lo que te ahorras en cuanto a tiempos de ir físicamente, hacer colas y demás. Sinceramente, no conozco a nadie que vaya presencialmente, así que os aconsejo hacerlo digital. Es más, nosotros como inmobiliaria lo hacemos nosotros desde la oficina y nuestros agentes no tienen que pagar por ello, obviamente. Entonces, lo primero que hacemos es sacar la nota simple una vez que el agente firma un contrato para saber el estado de esa propiedad. O sea, si tiene hipotecas, o sea, si los dueños dicen, oye, yo tengo una hipoteca, etcétera, o no tengo hipoteca, bueno, ahí va a salir reflejado todo. Luego, por otro lado, vas a ver si hay cargas o no en la propiedad, vas a ver, bueno, en qué situación, si hay embargos, si hay, etcétera, ¿vale? Ahora luego os enseñaré un ejemplo de nota simple, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a donde se saca una nota simple, ¿vale? Que es en registradores. Vamos a abrir Google. Vale, estamos en la sede oficial de registradores.org, ¿vale? Fijaros bien en el link, sede.registradores.org, porque hay muchas páginas para sacar el registro, o sea, lo que es la nota simple, ¿vale? Yo siempre he usado esta, porque básicamente es la oficial. Sí que es verdad que hay intermediarios, así que no me quiero enrollar mucho aquí, ¿vale? Nada más entrar en la página os sale esto, ¿vale? Acceso rápido a servicios, le dais clic a solicitud de nota simple y aquí os van a salir 4 opciones, ¿vale? Buscar por CRU o IDU, o sea, IDUFIR, ¿vale? ¿Qué es esto? Es un código que es como el DNI de la propiedad. Básicamente vas a introducir aquí este código si tienes una nota simple anterior que el dueño te ha proporcionado, que a lo mejor es de hace 5 años, pero ese código sale en esa nota simple. O si tienes las escrituras a mano, ese código también está en las escrituras. Así que si lo tienes, lo introduces. Que no, te vas a la siguiente opción. La siguiente opción es buscar por titular actual. O sea, si conoces el titular con su DNI, etcétera, la dirección de la casa y demás, puedes sacar la nota simple con esos datos también. Luego, por datos registrales, yo normalmente pues suelo usar mucho esta, o depende, ¿vale? Contra más datos es más fiable porque pueden encontrar mejor lo que es la propiedad y sacar la nota simple de la propiedad que realmente es, ¿vale? Entonces, aquí seleccionas provincia, municipio, registro, sección, número de finca, subfinca, duplicado, etcétera. Normalmente cuando te vas a captar una propiedad y firmas el contrato, lo primero que les pides es las escrituras para tú sacar ciertos datos de ahí, como puede ser el número de finca, el subfinca, duplicado y demás, ¿vale? Entonces, cuando tienes eso, lo apuntas aquí y nada, le das a no soy un robot, buscar y demás. Y luego buscar por otros datos. Básicamente es si no tienes
mucha información. Lo que haces es buscar por provincia, municipio, registro, calle, número, bloque, ¿vale? Y referencia catastral. Esta también la suelo usar bastante, también es más rápida y también es fiable, ¿vale? Y le dais a buscar y demás, ¿vale? Normalmente el proceso, o sea, seleccionáis la propiedad que corresponde, ¿vale? La seleccionáis y una vez la seleccionáis y tal, procedéis a hacer el pago y una vez os llegue, que suele tardar entre 2-3 días, pues ahí van a aparecer todos los datos, ¿vale? Ahora vamos a proseguir y os voy a enseñar una nota simple, real, ¿vale? He tapado ciertos datos, pero para que lo veáis. Ante, bueno, pues una nota simple, aquí veis pues la información del registrador, etcétera, y vamos a bajar y aquí tenemos la segunda página, como veis, bueno, interés legítimo, investigación jurídica sobre el objeto, titularidad, etcétera. Finca aquí ponen lo que es la dirección, aquí arriba, lo que es la urbana, número 11, etcétera. Bueno, la referencia catastral, aquí saldría. Y bueno, aquí pues un poco la descripción de la propiedad, ¿vale? Número 11 del orden, vivienda en la quinta planta, derecha, mirando desde la calle del edificio, etcétera. Esto es como una descripción general de la propiedad. Junto con el número de referencia catastral que os decía, los titulares de la propiedad, o sea, si es uno, si son dos, si son varios, aquí van a salir. La totalidad que tiene cada uno de ellos. Imaginaos que estamos ante una propiedad que proviene de una herencia, pues aquí saldrían pues todos los titulares y la correspondencia que tiene a cada uno de ellos, o sea, el porcentaje que le corresponde a cada uno de los hermanos, ¿vale? Vale, las cargas. Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que esto es el AJD, ¿vale? Que esto ya lo veremos en otra clase, que es el tema de impuestos y demás, por el plazo de 5 años, a partir del 8 de abril de 2019. Documentos relativos, etcétera. Bueno, nada, aquí veis todo a nivel general, ¿vale? A veces algunas notas simples pueden ser más largas, dependiendo de lo que tenga o no la propiedad. Y nada, ¿vale? Esto sería como un ejemplo. Y la última hoja sale esto de aquí y ya está, ¿vale? No tiene mucho más misterio. Bueno, ¿y por qué es importante sacar la nota simple? Quiero recalcar que es fundamental en toda operación, ya sea propiedad captada en abierto o propiedad captada en exclusiva. Es importante que saquéis esta nota simple porque puede pasar de que la persona que os firme el contrato de la inmobiliaria, o sea, ya sea en abierto o en exclusiva, que no sea el propietario. O sea, puede pasar que os diga, sí, yo soy el propietario, y resulta que no está registrado en la nota simple ni figura en las escrituras de la propiedad. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto porque el contrato que firmáis no tendría ningún valor. Entonces, aseguraros de que el mismo propietario que dice ser sea el mismo que aparece en la nota simple y sea quien os firme el contrato de la inmobiliaria, ¿vale? Vale, siguiente, vamos con el siguiente paso, que sería el certificado de eficiencia energética en vigor. En España hay una ley que toda vivienda que esté publicada en un portal inmobiliario o en internet, básicamente, tiene que estar con un certificado de energético, bueno, en vigor, ¿vale? Normalmente lo que se suele hacer, ¿vale? Es cuando se capta la propiedad, va el fotógrafo, hace las fotos, se publica la propiedad y demás, y se pone estado de eficiencia energética en proceso, o sea, aún no se tiene, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros no operamos así. Nosotros como operamos es, antes que vaya el fotógrafo, va el arquitecto, o quien se encargue de sacar el certificado de energético, antes que el fotógrafo, y ya se prepara con antelación para en el momento que se publique la propiedad, eso ya esté puesto, ¿vale? Luego os comentaré por qué lo hacemos así, porque son tips que premian los portales, y esto hay poca gente que lo sepa, pero sé de marketing digital y por eso os lo digo, que hay que tener, aquí lo veremos un poco más abajo, de por qué esto funciona así. Bueno, aquí realmente no, está en otro documento, pero ya en otra clase ya veréis por qué nosotros hacemos las cosas como las hacemos, porque está todo muy bien pensado, ¿vale?
Entonces, el certificado de eficiencia energética. Básicamente es un documento que ahora os lo voy a mostrar. A ver por dónde lo tengo. Lo tengo por aquí, ¿vale? Aquí está. Este es uno también de ejemplo que os muestro, ¿vale? Para que veáis cómo sería cuando os otorgan la eficiencia energética, ¿vale? Es muy simple, ¿vale? El edificio de objeto es vuestra casa. Y el edificio de referencia, pues básicamente, pues no es nada, es algo de referencia. Es como, vale, la propiedad está situada en tal sitio, en esta dirección, tal, los inmuebles de la zona más o menos tienen esta eficiencia energética, etcétera. Entonces esto lo que es un promedio, es una referencia que es más o menos donde debería de estar. Si vuestra casa está por encima o por debajo, bueno, pues este es el edificio de objeto en el que se está estudiando en sí. Y en este caso, como vemos, tenemos una muy buena eficiencia energética, en este caso B. Y nada, que sepáis que si estuviera por debajo, pues bueno, pues estaba por debajo y ya está, ¿vale? Y nada, aquí salen todos los detalles, la calefacción, refrigeración, emisiones de CO2 y demás, ¿vale? Aquí sale todo detallado. Ok, una vez teniendo la nota simple y el certificado de eficiencia energética, pues ahí ya procedemos a publicar la propiedad junto con las fotos, el vídeo si lo hubiera, el tour virtual, etcétera, ¿vale? Documentación necesaria para la notaría, ¿vale? Imaginaos que ya tenemos una visita, se firma el contrato de reserva o, bueno, de intención de compra, se procede a ir a las arras, se firman las arras y qué documentación necesitamos para ir a notaría. Os recomiendo recabar toda esta información incluso antes de llegar a las arras porque se agiliza mucho el proceso, ¿vale? Vamos a tener el DNI de los compradores o el NIE, el DNI o NIE de los vendedores, la nota simple actualizada, últimos 3 meses, esto es muy importante, ¿vale? Porque esto muy pocas veces se cumple y hay que tenerlo en cuenta, que a veces se nos olvida. Imaginaos que captamos una propiedad hoy y sacamos hoy la nota simple y pasan 5 meses, ¿vale? La nota simple ya se ha desactualizado, ¿vale? Entonces, en el momento que vayamos a ir a notaría, antes de ir, tenemos que sacar de nuevo una nota simple, ¿vale? Esto es porque en ese plazo de tiempo, porque a lo mejor diréis, oye, tan solo han pasado 5 meses y tenemos que volver a sacar una nota simple. Sí, porque en ese plazo de tiempo pueden haber cargas nuevas que antes no aparecían en la nota simple, así que os recomiendo antes de ir a notaría, si ya tenéis fecha para ir a notaría, imaginaos que es el lunes que viene, estamos a sábado, pues bueno, pues tramita. Bueno, en fin de semana os recomiendo que no, pero que sepáis que mejor hacerlo una semana con antelación o incluso 2, ¿vale? Para que sea una nota simple actualizada, ¿vale? Muy cercana a la fecha de notaría. Como veis, he marcado en negro, aquí está en azul, no sé si se apreciará, ¿vale? Como veis, yo tengo puesto aquí en azul, que son opciones opcionales. Bueno, sí, documentación opcional, ¿vale? No es necesaria. Y ahora os comentaré por qué. Vale, certificado de eficiencia energética, obvio, esto ya lo tenemos de antes. Luego, la cédula de habitabilidad. Esto de aquí es imprescindible siempre y cuando aquí en Mallorca sí que es verdad que hay casas, fincas rústicas, casas de campo, etcétera, que no tienen una cédula de habitabilidad o es más, que está desactualizada porque a lo mejor han hecho alguna obra que ha sido ilegal, que no podían hacer. Esto es bastante común en Mallorca y en bastantes partes de España. Entonces no tienen la cédula de habitabilidad. Y si esa casa se pone a la venta, tenéis que saber que el comprador no puede pedir una hipoteca ante una casa que se vende sin cédula de habitabilidad. O sea, tenéis que saber que si estáis si estáis vendiendo una casa sin cédula de habitabilidad, el comprador tiene que disponer del cash, ¿vale? Por completo. Si la casa se vende por 600.000 euros, pues tiene que tener 600.000
Ningún banco le va a dar una hipoteca a este comprador para comprar una casa sin cédula de habitabilidad, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis. Ahora no os voy a enseñar ejemplos de todo, porque si no quedaría un vídeo muy largo si tengo que enseñar documentos. Quería enseñaros lo que es la nota simple, que considero que es lo más importante, y el certificado de eficiencia energética para que sepáis un poco leerlo y cómo ubicar los valores y demás, ¿vale? Más allá de eso, pues básicamente todo lo que vais a ver aquí es bastante simple, ¿vale? El último recibo de IBI, ¿vale? Que esto sería lo siguiente. Lo de la cédula de habitabilidad lo he dejado en azul porque es opcional, porque no es necesaria para tramitar la operación, ¿vale? Y nada, que sepáis eso. Quiero hacer un pequeño paréntesis y es explicaros qué es una cédula de habitabilidad, porque yo hablo y me estoy saltando ciertas condiciones que a lo mejor no sabéis. Una cédula de habitabilidad básicamente es un documento que quiere decir que esta propiedad cumple las condiciones para ser habitada, ¿vale? Unas condiciones mínimas para ser habitada. O sea, una superficie mínima habitable, que disponga de los suministros como luz, agua, gas, etc. Incluso saneamiento también, ventilación e iluminación adecuadas, la seguridad estructural de lo que es la propiedad en sí, y sirve pues para vender la vivienda, obviamente como os decía, para alquilarla legalmente, porque sin ella no podéis alquilarla. ¿Qué pasa si una propiedad se vende sin cédula de habitabilidad? Pues imagínate que tú compras una casa en el campo que tiene placas solares y no puedes poner luz porque tu casa no tiene cédula de habitabilidad. Esto es muy común aquí en Mallorca, que algunos vecinos sí tengan luz, pero tú no, porque no tienes cédula y no te la pueden poner, ¿vale? Siguiente documento, el IBI. El último recibo de IBI. ¿Qué es el IBI? Impuesto de bienes inmuebles, ¿vale? ¿Quién lo cobra? Pues el ayuntamiento de la zona. ¿En qué se basa para cobrar y qué se paga de IBI? Pues básicamente va sobre el valor catastral de la vivienda, ¿vale? Y lo paga el propietario pues cada año, ¿vale? Cada año se paga. Esto es importante que lo sepas como agente inmobiliario, porque no todos los propietarios son conocedores, que deberían, en gran mayoría sí, pero hay casos que las personas pues se quieren comprar una vivienda y luego tienen una vivienda o la han heredado y no saben qué es cada cosa, ¿vale? Así que es importante que como agente inmobiliario yo lo voy explicando cada cosa, y si ya lo sabéis, pues perfecto, pero habrá gente que a lo mejor no lo sepa. Tasa anual de basuras, pues obviamente pues tú pues en tu casa pues para tirar la basura vas a pagar cada año, ¿vale? Entonces se va a necesitar el último recibo también de basuras, al igual que el de agua, luz y gas, como estáis viendo en el siguiente paso, ¿vale? Luego, opcionalmente, certificado de deudas de la comunidad. Si estáis vendiendo una propiedad que está en una comunidad de propietarios, ¿vale? Suele ser muy habitual vender pisos, plantas bajas, áticos y demás, sobre todo en ciudades, que sepáis que vais a necesitar un certificado de deudas, ¿vale? De que la comunidad os emite, ¿vale? Esto es muy fácil, el presidente de la comunidad, habláis con el propietario y le decís que contacte con él, o que normalmente suele haber un intermediario, que suelen ser los que gestionan las comunidades, que ahora no me sale el nombre. Ahora se me ha ido. Bueno, es igual. Es muy fácil. Habláis con el propietario, que se ponga en contacto con el presidente, y normalmente pues es cuestión de días, si no semanas, que os emitan el certificado de deudas de que la propiedad en sí no debe nada a la comunidad. O sea, ya sabéis que en comunidades, si vivís en una de ellas, cada mes se tiene que pagar los gastos de comunidad, de la luz que emite la comunidad, del ascensor, del agua, bueno, etc. Esto depende de cada lugar, ¿vale? Certificado de deudas de hipoteca, pues también opcional. Si los hay, se tienen que poner. Si no, pues no se ponen, ¿vale? Justificante de transferencias realizadas de arras y o reserva, ¿vale? Básicamente, pues para llegar aquí ya en notaría, pues hay que emitir se tiene que venir con el justificante
de las transferencias que se han hecho en las arras y si la hay en la reserva también. La reserva o intención de compra también. Se usan más o menos los dos nombres. Básicamente la reserva o intención de compra es aquel documento que os dije, que vimos en el capítulo anterior, que no se mostró lo que es el documento sí, o sea, el contrato, ¿vale? Pero básicamente es en el momento que una persona va a realizar una visita a una propiedad y le gusta la casa, lo primero que se hace antes de ir a arras, ¿vale? Casi siempre se va a arras directamente si no hay ningún problema, impedimento y demás, ¿vale? Pero ya os puse el ejemplo de en qué momentos se suele sacar este documento de reserva o intención de compra. Así que se firma esto y se hace una transferencia de 1.000, 3.000 euros o del 1% incluso del valor de venta de la propiedad, ¿vale? Entonces, en el momento que se hace esta transferencia, se emite, se saca este certificado y ya se tiene, ¿vale? Siempre que hagáis algo en cada proceso, os recomiendo recabar la información en el momento y no dejarla para lo último, porque es mejor y luego pasa lo que pasa, todo a correprisas y no, ¿vale? Mejor cada paso, oye, tengo esto, perfecto. Incluso si estáis empezando en este mundillo, pues si os queréis y os gusta este documento, me lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Comentad el vídeo, oye, me interesa el documento, lo quiero. Si veo muchos comentarios así, pues os mando un enlace para que lo podáis descargar y tenerlo vosotros o incluso en vuestra inmobiliaria, ¿vale? Vamos, siguiente paso. Bueno, antes de pasar al siguiente paso, si has llegado hasta aquí, gracias, suscríbete al canal porque, bueno, es una formación bastante completa que quiero hacer para ayudar a muchos agentes inmobiliarias e incluso propietarios a saber cómo vender una propiedad y cómo trabajar en este mundo, ¿vale? Ok, seguimos. Justificante de transferencias. Bueno, esto ya lo comentaba. Siguiente paso, factura de intermediación inmobiliaria. Pues esto pues sería lo mismo que arriba, pues de las transferencias que se han hecho, pues tener una factura de la intermediación inmobiliaria. Esto está opcional también en azul porque hay inmobiliarias que cobran sus honorarios en las arras, ¿vale? Básicamente, bueno, yo no critico su forma de trabajar. Nosotros, ¿cómo operamos? Nosotros cobramos nuestros honorarios en la firma de notaría. O sea, una vez la propiedad se ha hecho la transacción y ya se ha hecho la compraventa, por así decir, ahí nosotros es cuando emitimos la factura. Entonces, básicamente, esta la puedes llevar o no en el momento. Si ya se ha hecho previamente, mejor llevarla. Y si no, bueno, se hace después, una vez hecha en el mismo, en la misma notaría, cuando se va, pues ahí ya te hacen el pago de tus honorarios como inmobiliaria o como agente, ¿vale? Nosotros, ¿por qué lo hacemos así? Bueno, yo contemplo en que no lo veo bien el cobrar una factura cuando realmente aún no se ha hecho la compraventa. Porque una cosa es tener las arras y una cosa es que realmente se haga la compraventa. Entonces, pueden pasar 1000 cosas diferentes para que unas arras se echen para atrás y surja algún problema, ¿vale? Entonces, lo veo injusto cobrar nuestros honorarios, aunque sean la mitad o la totalidad, cuando considero que no es justo. Sí que es verdad que la inmobiliaria ha hecho un trabajo para que se llegue a esa determinada situación, no lo critico, es más, os lo digo, no lo veo del todo mal, pero así no es como lo trabajamos nosotros y por eso lo tengo marcado en azul, porque en este caso nosotros no trabajamos así, a no ser que colaboremos con otra inmobiliaria y esa inmobiliaria sí que cobre los honorarios o sea, antes de llegar a notaría, en las arras, ¿vale? Entonces, por eso está puesto esto aquí, ¿ok? Y por último, llaves de la propiedad. Obviamente, pues le tenéis que decir al dueño que traiga las llaves de la propiedad para cedérselas al nuevo propietario, ¿ok?
Y luego los vendedores extranjeros deben presentar también el certificado de residencia fiscal. O sea, si la casa que estáis vendiendo proviene de un extranjero, tiene que llevar a la notaría el certificado de residencia fiscal. Y por otro lado, ¿vale? También puse aquí, esto pasa en Baleares, no sé si pasará en otras partes de España, pero los compradores extranjeros de fuera de la Unión Europea, incluido Reino Unido, deben presentar también un certificado de autorización militar, ¿vale? O sea, si vuestro comprador es de fuera de la Unión Europea, como os digo, o de Reino Unido, tienen que certificar, o sea, se tienen que certificar como que está todo ok. O sea, que básicamente esto se saca y tienen que presentar desde su país un ¿cómo se llama? Un certificado de antecedentes penales, ¿vale? Como que está todo ok, que no han cometido ninguna infracción ni nada, desde su país, y traducirlo al español y apostillarlo y presentarlo, ¿vale? Es una de las características que son necesarias para sacar el certificado de autorización militar, ¿vale? Ojo, esto de aquí, en el momento que tengáis un posible comprador que quiera comprar o sea, vuestra casa, tenéis que informarle inmediatamente de esto, porque el proceso para que el certificado de autorización militar se lleve a cabo pueden pasar 6 meses, ¿vale? Entonces es importante saber los plazos. Pueden pasar, o sea, 6 meses, pueden pasar 8 meses, como pueden pasar un mes, ¿vale? Depende, ya las administraciones públicas ya sabemos cómo funcionan, a veces pueden dártelo en 3 semanas, como pueden tardar 8 meses. Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que avisar al comprador y al propietario para que, si se reserva la propiedad y falta este documento, hay que tenerlo en cuenta para ponerlo en las arras, que la condición, ¿vale? En las arras se tenga que poner a la espera del certificado de autorización militar. Y en este caso, yo lo que pondría sería que no penalizara ni al comprador ni al vendedor. O sea, que el vendedor afirma y asume el riesgo de parar la comercialización de su vivienda durante X meses o durante el tiempo que lleve la obtención de este certificado militar, ¿vale? Es una condición que debería aceptar el propietario, porque van a pasar bastante tiempo, o no, ¿vale? Con suerte, de que se para su vivienda, porque en teoría hay un comprador que es extranjero de fuera de la Unión Europea para comprar su vivienda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se deniega el certificado este de autorización militar? Pues básicamente, pues el comprador no tendría que salir penalizado, porque tampoco es su culpa que lo hayan denegado, ¿vale? Aquí el que sale un poco perjudicado sería el propietario, ¿vale? Hay casos y casos, ¿vale? Hay 1001 casos que pueden pasar, pero yo os informo para que operéis realmente bien, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, de nuevo, os dejo por aquí mi Instagram, me escribís: oye Juan, me ha pasado esto, ¿qué tengo que hacer? Oye Juan, no sé qué, o me lo ponéis en los comentarios de este vídeo. Y para los que sois nuestros agentes, tenéis mi teléfono, así que una llamadita y estoy a vuestra disposición. Así que nada, voy a cerrar esto. Creo que hasta aquí esta clase, espero que os haya gustado y que os haya servido, por supuesto, sobre todo eso. Y nada, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Ah, por cierto, antes de irte, lo voy a decir en cada clase que haga. Al final de esta formación, os voy a regalar a todos y a todas, seáis o no de mi estructura, un regalo bastante, bueno, que ya tiene que ver con inteligencia artificial. Ahí os lo dejo. Nos vemos.